Hola, ¿qué tal? En este vídeo veremos cómo podemos obtener el recuento de caracteres que hay incluido en varias celdas en Microsoft Excel. En el vídeo anterior hemos visto cómo obtener un recuento de los caracteres que se encuentran dentro de una sola celda, pero en este caso veremos cómo podemos contar todos los caracteres que hay dentro de dos celdas diferentes, ¿vale? Es decir, vamos a abrir nuestro Excel y queremos contar los caracteres que hay aquí más los caracteres que tenemos en luz. Por lo tanto, si hemos dicho que la palabra renta tiene 5 caracteres, ¿vale? La palabra luz tiene otros 3, nosotros tendremos 8 caracteres. Por lo tanto, vamos a utilizar la siguiente función, que es igual suma, ¿vale? Y lo que vamos a hacer para contar estos caracteres es poner el largo. Entonces, en el largo vamos a asignarle, vamos a hacer esto un poco más grande para que se vea mucho mejor, perdonar aquí, ¿vale? Vamos a retomarlo por donde lo teníamos y le vamos a decir que vamos a contar los caracteres que tenemos dentro de la categoría, es decir, dentro de la columna C, fila 2, es decir, C2, ¿vale? Cerramos este paréntesis, vamos a asignarle una coma más el largo, ¿vale? Del carácter que tenemos en la columna C, fila 3, es decir, C3, ¿vale? Y cerraremos esto con dos paréntesis. ¿Por qué dos paréntesis? Porque tendremos que cerrar este paréntesis de aquí y tendremos que cerrar este paréntesis de aquí. Por lo tanto, hacemos un clic aquí y nos está dando un error. ¿Qué error nos está dando? Es de largo. Vamos a ver un momento. Vale, hemos puesto aquí una coma y es un punto y coma. Así que perdonar, ¿vale? Ahora sí, hemos sumado los caracteres que tenemos entre la palabra renta y la palabra luz y nos hemos dado cuenta de que tiene 8 caracteres. Así de sencillo es obtener un recuento de varias celdas, de las palabras que se encuentran en varias celdas a la vez. Espero que este vídeo te haya quedado claro, te haya gustado y si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.